Este es el tercer video de la clase de contratos mercantiles de hoy domingo 17 de octubre de 2021. Ya vimos en los videos anteriores lo que es la obligación, las fuentes de las obligaciones y explicada cada una en 2 PowerPoints y 2 videos además. Aparte la introducción que un servidor mencionó. Ahora vamos a ver, nos queda todavía unos pocos minutos más de clase, lo que es la compraventa mercantil. Es uno de los contratos que están previstos en el temario respecto a nuestra materia. La compraventa mercantil, jóvenes, como tip, es cuando se vende algo con fines de reventa. O yo voy a vender algo para que yo ya compré, pero es mi negocio estar comprando y vendiendo. Eso es una compraventa mercantil. No es lo mismo que alguno de ustedes adquiera, por ejemplo, un vehículo y lo va a usar para su trabajo, para la clase, para ir a visitar a la novia, etc. Bueno, lo necesitas para tu uso, para ti, pero no para que estés comerciando con lo que estás comprando. Ahora, una persona que compra y vende carros es distinto. Eso es una compraventa mercantil porque hay un fin de reventa donde la persona al revender va a ganar, va a haber un beneficio económico por dicha. Tengo, no sé, un video que dura 15, 20 minutos que les explica este contrato de la compraventa mercantil. Hay la compraventa civil, que ya habrán visto ustedes, que tenemos contratos de derecho civil, porque fue en derecho civil 4 o 5. Vamos a ver ahora este contrato, pero desde el punto de vista mercantil, la compraventa mercantil. ¿Me avisan cuando ya se pueda visualizar, por favor? Que se ve, profe. Hola, ¿qué tal? Bienvenido seas a este canal. El día de hoy vas a conocer el contrato de compra-venta mercantil, que sin duda alguna es un contrato que tienes que conocer. Así que vamos a analizar en este video los sujetos que intervienen en este contrato, así como sus obligaciones, el objeto, entre otros elementos que nos permitirán una mejor comprensión de este contrato. Así que si quieres saber de qué trata el contrato de compra-venta mercantil, te hago una invitación para que continúes viendo este video. La compra-venta es un contrato por el cual una persona llamada vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y otra llamada comprador se obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero. En consecuencia, la compra-venta es mercantil cuando se hace con propósito de especulación comercial. Es decir, son mercantiles las compraventas que se efectúan con el propósito directo
y preferente de traficar. En lo que hace a los elementos personales del contrato de compraventa, van a ser aquellos sujetos que intervengan en la celebración de este, es decir, va a ser el vendedor y el comprador. El vendedor es aquel que se obliga a transferir a otra la propiedad de una cosa o un derecho. Por su parte, el comprador es el que se obliga a pagar un precio cierto y en dinero por una cosa o un derecho adquirido. Los elementos esenciales del contrato son el consentimiento, la cosa y el precio, aunque en algunas ocasiones existirá un cuarto elemento, las arras. A continuación te expondré cada uno de ellos para que haya una mejor comprensión. Ahora bien, en cuanto al consentimiento, la venta es un contrato consensual, ya que la ley dispone que por regla general la venta es perfecta y obligatoria desde que las partes se ponen de acuerdo sobre la cosa y el precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho. Ahora bien, cabe mencionar que en la actividad comercial, una práctica muy extendida entre los comerciantes para llenar y dar fluidez y celeridad a las transacciones es la de celebrar operaciones de compra-venta sobre géneros, teniendo tan solo a la vista una muestra, la cual en algunas ocasiones suele ser una porción de la mercadería misma, y en otras tan solo es una porción de mercadería exhibida, con el claro propósito de dar una idea general aproximada de las mercancías que se ofrecen en venta. Por ende, las compraventas mercantiles que se hacen sobre muestras o calidades de mercancías determinadas y conocidas en el comercio se tienen por perfeccionadas por el solo consentimiento de las partes. Y esto lo puedes encontrar en el artículo 373 del Código de Comercio. Ahora bien, si la compraventa tiene por objeto mercancías que no han sido vistas por el comprador y pueden clasificarse por calidad conocida en el comercio, entonces el contrato no se tendrá por perfeccionado. Y estas herramientas el comprador no las examina y acepta. Dicho lo anterior, la venta requiere la existencia de una cosa, que sean bienes muebles o inmuebles. Y si la cosa no existe o si se perdió antes de la celebración del contrato, entonces esa venta será inexistente y lo será por falta de objeto. Ahora bien, el precio debe de tener dos caracteres: ser dinero y ser cierto, es decir, determinado o determinable. Y si el precio de la cosa vendida se paga parte en dinero y parte con el valor de otra cosa, solo será contrato de venta cuando la parte del numerario es igual, o bien cuando es mayor que la que se paga con el valor de otra cosa. Por otro lado, si la parte en numerario es inferior, el contrato será de permuta y no será contrato de compraventa. En cuanto a las arras, va a recibir este nombre aquella suma de dinero que uno de los contratantes entrega al otro en el momento de celebrar el contrato y que va a implicar la facultad de deshacer la venta. Una vez dicho lo anterior, y pasando con el tema de las obligaciones de los sujetos, las principales obligaciones del vendedor son tres: entregar al comprador la cosa vendida, garantizar las calidades de la cosa y prestar la elección. En cuanto a la entrega de la cosa, puede ser real, jurídica o virtual. Será real aquella que consiste en la entrega material de la cosa vendida, o bien en la entrega del título si se trata de un derecho. Será jurídica cuando, aun sin estar entregada materialmente la cosa, la ley considera recibida por el comprador. Y por último, será virtual desde el momento en que el comprador acepte que las mercancías vendidas quedan a su disposición. Por otro lado, el vendedor está obligado al saneamiento por los defectos ocultos de la cosa vendida que le hagan impropia para los usos a que se le destina, o que disminuyan de tal modo este uso que de haberlo conocido el comprador no habría hecho la compra, o bien habría dado menos precio por las cosas. Por último, hay elección cuando el comprador es privado de toda la cosa o de una parte de ella, y ello por sentencia ejecutoriada en razón de algún derecho anterior a la compra.
Por ende, el saneamiento es la obligación del vendedor de indemnizar al comprador por los daños y perjuicios que éste sufrió por la evicción. La primera obligación del comprador consiste en que debe de pagar el precio en el tiempo, lugar y forma convenidos. A falta de convenio, debe pagar el precio de contado. También otra característica importante a mencionar es que la demora en el pago del precio lo obliga a pagar réditos, y esto va a ser al tipo legal sobre la cantidad que debe. En la segunda obligación consiste en que el comprador queda obligado a recibir las mercancías compradas en la cantidad y plazos determinados, pero no tiene obligación de recibirlas fuera de ellos. Y como puedes ver, básicamente son las obligaciones que tiene el comprador. Y bien, no me queda más que agregar, más que decirte gracias por ver este video. Recuerda que si te gustó, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal si no lo has hecho. Nos vemos. Hasta la próxima. Te damos la bienvenida al curso de Comercio Internacional. En esta sesión veremos el tema de contrato de compra-venta internacional de mercaderías. Temario 1. Concepto de compra-venta y su diferencia con la adquisición de productos. 2. Contratos de compra-venta internacional de mercaderías. 2.1. Importancia y características. Naturaleza jurídica. 2.2. Perfeccionamiento del contrato y transmisión del riesgo en estas operaciones. 2.3. Comercio internacional que haya sido general sin un contrato. En ello radica la importancia del tema a desarrollar en este material de trabajo. Por lo general, un contrato de compra-venta es un documento con esa denominación, conteniendo muchas cláusulas y términos letrados. Esa es una forma de contrato, pero conoceremos que existen otras más y que legalmente tienen el mismo valor. Nuestra sostenibilidad en el mercado internacional dependerá del respeto a los contratos que firmemos. Revisen por favor el presente material con detenimiento. Estamos seguros de lograr crear en ustedes una cultura por el contrato que generará muchos beneficios en el futuro. Tema 1. Concepto de compra-venta y su diferencia con la adquisición de productos. Diferencia entre adquisición y compra-venta de productos. Adquirir es hacer propia una cosa, lo cual implica que la adquisición es un término más extenso que compra-venta. Adquisición puede originarse a título gratuito. La compraventa siempre es a título oneroso porque quien adquiere siempre paga en dinero o un medio que lo represente. La compraventa excluye algunos tipos de adquisiciones, como por ejemplo la donación, la sucesión o el comodato. La compraventa es una operación de intercambio por medio de la cual se entrega una cosa determinada contra su equivalencia en dinero.
La compraventa internacional constituye una convención mutua, un acuerdo mutuo en virtud de la cual el vendedor, ubicado en un país determinado, se obliga a entregar la cosa que vende y el comprador, ubicado en otro país distinto, debe entregar el precio convenido por ello. En otras palabras, se trata del acuerdo internacional celebrado entre empresas ubicadas en países distintos. Características de la compraventa internacional. Es un acto de intermediación, por cuanto siempre compramos o vendemos algo para posteriormente ejecutar otra actividad. Tiene un fin especulativo, pues realizamos esta operación con la finalidad de ganar dinero, obtener una ganancia, un beneficio económico. Representa relación de intersoberanía, es decir, nuestros productos son trasladados de un país a otro. Es una operación económica única. A pesar de ser una operación similar y con las mismas características que una anterior, esta última es siempre otra operación. Es el medio que posibilita la mayor circulación de divisas entre las economías. Es la operación más frecuente en las relaciones de comercio internacional. Sin embargo, son las que más se suelen documentar de forma simplificada. En una operación de compra-venta internacional de mercaderías intervienen sujetos de diversos países con legislaturas distintas en materia de compra-venta, lo cual generaba disputas entre las partes. El contrato de compra-venta es fundamental para las operaciones de comercio internacional. Por ello, la Convención de Viena de 1980 sobre los contratos de compra-venta internacional es uno de los más importantes instrumentos del comercio internacional. Este documento, patrocinado por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, UNCITRAL, sus siglas en inglés, es producto de un esfuerzo legislativo que duró muchos años en el siglo XX. En su texto se detallan cuidadosamente los intereses del comprador y los del vendedor en una operación de compra-venta internacional de mercancías, logrando unificar la normatividad de los países firmantes sobre estas operaciones, haciendo más expedito para los particulares ubicados en diferentes estados la comercialización de sus bienes. Tiene por finalidad establecer un régimen moderno, uniforme y equitativo para los contratos de compra-venta internacional de mercancías, contribuyendo así a dar seguridad jurídica al comercio, a disminuir los conflictos entre las partes y a reducir gastos de las operaciones. Puedes consultar el link de esta diapositiva para revisar el texto del documento. La Convención de Viena se compone de 101 artículos, los cuales buscan establecer un mismo criterio entre los diferentes países del mundo sobre el contrato de compra-venta internacional de mercaderías. La Convención de Viena es la ley internacional de derecho privado que se aplica solo a los contratos de compra-venta internacional, que si bien no se crea para transgredir la legislación nacional, ofrece normas más adecuadas a las necesidades del comercio internacional. El artículo 2 de la Convención de Viena excluye la compra-venta de bienes de uso personal, subastas, valores mobiliarios, buques y aeronaves, electricidad, remates judiciales. Es decir, el comercio que se realiza sobre estos bienes no se encuentra regulado por la Convención de Viena de 1980. Tema 2. Contratos de compra-venta internacional de mercaderías. El contrato de compra-venta internacional de mercaderías es un acuerdo entre vendedor, exportador y comprador, importador, ubicados en países distintos en lo referente a precio, calidad y cantidad de mercancías y las obligaciones existentes entre cada una de las partes. Podemos decir, además, que es un contrato celebrado entre partes cuyos centros de operaciones se encuentran en países distintos. Dichas partes, vendedor y comprador, se ponen de acuerdo respecto a producto, cantidad y precio. La Convención de Viena de 1980 señala que el contrato es el acuerdo de voluntades de dos o más partes domiciliadas en países distintos, por la que una de ellas transfiere a otra la propiedad de mercancías que serán transportadas de un territorio a otro a cambio del pago de un precio. Carácter internacional del contrato de compra-venta. En una operación de comercio internacional, las partes poseen establecimientos en países distintos. Al firmar un contrato de compra-venta internacional, el objeto del mismo atraviesa las fronteras nacionales. En estos casos, los actos de celebración, firma y la ejecución de los contratos
se encuentran dispersos en estados diferentes. Tema 2.1. Importancia y características, naturaleza jurídica del contrato de compra-venta internacional. El contrato de compra-venta internacional contribuye al dinamismo de las economías de los países, toda vez que las operaciones de comercio internacional que llevan a cabo exportadores e importadores de distintos países son reguladas por dichos acuerdos. Naturaleza jurídica del contrato de compra-venta internacional. Consensual. Este tipo de contratos son consensuales, considerando que ambas partes llegan a un acuerdo, a un consenso, especialmente en tres asuntos importantes: el propósito de celebrar el contrato, el producto y el precio. Sinalagmático. Los contratos son sinalagmáticos en el sentido que generan un conjunto de obligaciones y derechos entre las partes. El incumplimiento de las obligaciones contraídas en estos contratos generan sanciones y penalidades. Los contratos son onerosos. Cada una de las partes firmantes persigue fines de lucro y en ambos casos obtener beneficios. Los contratos son generalmente conmutativos, considerando que las prestaciones a las que se obligan tanto el vendedor como el comprador pueden ser tomadas como equivalentes. Traslativos de posesión. Los contratos definen el traslado de la posesión de las mercaderías del vendedor al comprador. Esto determina en qué momento el comprador es dueño de la mercadería. Intersoberanía. Debido al carácter internacional del contrato y a la ubicación de las empresas firmantes, los productos han de ir de un país a otro. Forma del contrato de compra-venta internacional. Los jóvenes, llegamos al final de la clase de hoy, que prácticamente fueron las obligaciones de naturaleza mercantil, o sea, cuáles son sus fuentes, también lo vimos, el contrato mercantil y la compraventa internacional, que son estos últimos videos que están prácticamente resumidos. Tienen su síntesis en plataforma, su actividad para esta semana. Nos estamos conectando, Dios mediante, el próximo domingo. Espero que estén bien, sigan cuidando, jóvenes, y feliz domingo. Muchas gracias. Gracias, profe. Muy bien.